Hola a todos y a todas y bienvenidos al podcast de La Maleta de Carla. En el podcast de hoy estoy yo sola y os vengo a hablar de Tailandia y concretamente del Loy Krathong y del Yi Pen, que son dos festividades. Si no habéis oído hablar de ellas, quedaos porque os voy a contar un poquito de qué van y sus consecuencias. Y recordad que si este podcast os gusta, tenéis varias formas de apoyarlo. La primera es compartiéndolo con todo el mundo, así llega más gente, lo puede escuchar más gente. La segunda es invitándome a un helado virtual a través de PayPal. Esto lo encontraréis en el blog, en la parte inferior, y podéis invitarme a un helado de 1, 2 o 3 bolas. Y finalmente dejando comentarios, estrellitas y suscribiéndoos desde la plataforma desde la que estéis escuchando el podcast. Ahora que ya hemos hecho este recordatorio, ahora sí, ya vamos a adentrarnos en el tema de hoy, que es un tema de turismo responsable, es un tema de medio ambiente, pero sobre todo es un tema de cuestionarse cosas que a veces damos por sentadas. En el mes de noviembre de 2019 viajé a Tailandia junto a Andrea Torres, que ya sabéis que es la autora del blog Travel Eating. Es una persona que ha estado en este podcast ya un par de veces y precisamente de ese viaje y de nuestra experiencia tenéis un podcast específico en la primera temporada. En ese mismo viaje coincidimos con el Loy Krathong y el Yi Pen, que son dos celebraciones muy conocidas en Tailandia, yo diría que de las más conocidas, al menos por los turistas. El Yi Pen es una celebración a través de la cual se lanzan farolillos al aire y en el Loy Krathong se depositan ofrendas en los ríos. Evidentemente, cuando supe que nuestro viaje coincidía con este festival, que fue pura casualidad, me sentí muy afortunada por poder vivirlo, pero automáticamente después me pregunté, ¿no? Si estamos lanzando cientos y miles de farolillos al aire, ¿a dónde van a parar? Y si depositamos ofrendas en el río, ¿de qué están hechas? ¿Afectan a los peces? ¿A dónde van a parar estas ofrendas? ¿Qué consecuencias medioambientales tienen estos festivales? Y es verdad que cuando empiezas a cuestionarte todas estas cosas ya no hay vuelta atrás, tienes que buscar la respuesta y esto precisamente es lo que vamos a hacer en este podcast. Para empezar estamos hablando de dos festividades diferentes, una es el Loy Krathong y la otra es el Yi Pen, pero que ahora se celebran en el mismo marco temporal que es la primera luna llena cuando se acaba la temporada de lluvias. Esto suele coincidir más o menos cada año en el mes de noviembre, hay años que cae un poquito antes, años que cae un poco después, así que os recomiendo que si vais a viajar a Tailandia y queréis coincidir con esta festividad, consultéis el calendario, lo ponéis en Google y lo vais a encontrar muy fácilmente. Vamos a empezar hablando del Loy Krathong. Esta festividad empezó a celebrarse en el siglo XIII en la ciudad de Sukhothai, que está a unas 6 horas más o menos de Chiang Mai, entre Bangkok y Chiang Mai, para que os hagáis una idea. ¿Y qué significa Loy Krathong? Pues la palabra Loy significa flotar, la palabra Krathong significa balsa o cesta. Entonces, durante este evento se elaboran unas ofrendas en forma de cesta flotante, se les pone una vela o incienso, se enciende, se pide un deseo y se deposita en la corriente de agua más cercana, que suele ser un río. ¿Y todo esto para qué? ¿Con qué objetivo? Pues para agradecer a la diosa del agua la temporada de lluvias, ya se sabe. Buena temporada de lluvias es igual a buenas cosechas. Otro de los motivos es que, como en esta época del año los ríos van más llenos, es un buen momento para hacerles ofrendas a los dioses, depositando un krathong en el río y pedir un deseo de buena suerte, porque se supone que el krathong se lleva la mala suerte y es el símbolo de un nuevo comienzo. Hasta aquí todo bien, todo muy bonito, todo muy mágico, pero ¿de qué están hechos los krathongs? Pues bueno, lo que se ve, el exterior, suelen ser materiales orgánicos, plantas, verduras talladas, hojas, bambú, pero lo que no se ve es la estructura de plástico y grapas sobre la que se montan estas ofrendas para que no se desmonten cuando entran en contacto con el agua del río. En el caso de los krathongs, de estas ofrendas, el problema no es solamente el material del que están hechas, sino que se lanzan muchísimas al río, miles. Y esto provoca que se obstruyan las vías fluviales y que tanto peces como pájaros los confundan con comida.
Algo que yo personalmente desconocía y de lo que me enteré estando en Tailandia es que los días después al Loy Krathong se organizan brigadas de limpieza de voluntarios que se dedican a retirar las ofrendas del río para evitar que todo esto pase. Entonces no deja de ser un evento muy bonito, pero que realmente cuando te enteras de que todo ese simbolismo acaba en un vertedero, pues no sé, es como que pierde un poquito la magia. Hablemos ahora del Yipeng, de la otra festividad, porque este evento sí que me parece bastante más peligroso. Peligroso sobre todo porque se ha convertido en un evento puramente turístico, muy masivo, y es algo tan bonito que todo el mundo quiere participar, que todo el mundo quiere su foto, que todo el mundo quiere experimentarlo. El Yipeng es un ritual o una tradición en la que se lanzan linternas o farolillos para hacer méritos y dar las gracias a los dioses. En la religión budista, la luz de una linterna tiene mucho significado porque representa alejarse de la oscuridad hacia un futuro más brillante. Es como una forma de mostrar respeto a Buda, de liberar malos recuerdos y de pedir un deseo para el futuro. Entonces, cerrad los ojos un momento e imaginad esta escena. Un montón de gente en la calle, todos reunidos, grupos de amigos, parejas reunidas alrededor de uno de estos farolillos con los ojos cerrados, pidiendo su deseo, lanzándolos al cielo para ver cómo se pierden en el horizonte. El cielo se ilumina con miles de linternas y la estampa de verdad es preciosa. Es de las cosas más bonitas que yo he visto y más sobrecogedoras también. Es preciosa sobre todo si no pensamos en las consecuencias, claro. Vamos a retroceder un poco en el tiempo para saber cuándo empezaron a utilizarse estos farolillos, para entender un poco la historia. Al parecer, y tengo que decir que no hay mucha información al respecto, es una práctica original de China, donde las tropas chinas utilizaban ya estos farolillos para mandarse señales en el siglo III a.C., o sea, hace bastante tiempo. Se convirtió en una actividad luego muy popular para hacerla con niños y acabó convirtiéndose en un ritual de agradecimiento a los dioses. Como os digo, no hay mucha información de estos primeros siglos de utilización de las linternas, pero lo que está claro es que esto ha pasado de ser una costumbre popular tailandesa o asiática a ser, pues, uno de los iconos del postureo para la foto de Instagram. Porque estoy segura de que todo esto de lo que os estoy hablando os lo podéis imaginar perfectamente porque todos hemos visto imágenes de este festival. Es uno de los reclamos turísticos de Tailandia. Hoy en día todo el mundo puede comprar su farolillo, encenderlo y lanzarlo al aire. Y tengo que decir que en parte lo entiendo, porque si no piensas en las consecuencias y te quedas con lo bonito que es, pues no me extraña que la gente quiera participar, que quiera lanzar su farolillo, ¿no? Y de hecho yo hace unos años hubiese participado en este festival a ojos cerrados. Pero vamos a hacer el ejercicio de pensar en las consecuencias, porque esto es algo tan lógico como que todo lo que sube baja. Entonces, ¿te has parado a pensar a dónde van a parar todos esos farolillos y todos esos krathongs cuando los perdemos de vista? Ya te he comentado antes de qué está hecho un krathong, pero ¿de qué están hechas las linternas? Pues vamos a ver, las linternas son básicamente una estructura de papel y de aluminio con una vela en el centro, que la vela no es realmente una vela, es una bobina de combustible inflamable que cuando se enciende genera aire caliente, que es más ligero que el frío, y eleva el farolillo. Y es cierto que cada vez hay más propuestas biodegradables entre comillas, pero yo de verdad os animo a que cada vez que alguien os diga que algo es biodegradable, os preguntéis, ¿biodegradable en cuánto tiempo? ¿Biodegradable en qué condiciones? Recordemos que el hecho de que algo sea biodegradable no quiere decir que se vaya a desintegrar antes de que acabe en la naturaleza o en la boca de un animal, y que para que un material se biodegrade se tienen que dar una serie de condiciones. Y estamos hablando de que cientos y miles de farolillos que acaban esparcidos por todas partes, pues probablemente no se van a recoger. Te dejo aquí algunos datos. Por ejemplo, el papel de la lámpara tarda entre 6 y 8 semanas en descomponerse, pero es que el metal empieza a degradarse a los 9 meses y probablemente para entonces ya esté en el estómago de algún animal, en algún vertedero, en algún espacio natural, etc. Por otra parte, no deja de ser un residuo de un solo uso y para fabricarlo evidentemente se necesitan muchos recursos, entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Cuáles son las consecuencias medioambientales de los farolillos? Porque son muchísimas.
Hemos hablado de que vemos a los farolillos desaparecer en el cielo, pero no se desintegran, realmente no desaparecen, todo lo que sube baja y los farolillos aterrizan en cualquier lugar. Y lo peor de todo es que no podemos predecir dónde. Por otra parte, son peligrosos para los animales, pueden confundirlos con comida, atragantarse o enredarse. También son un peligro para el espacio aéreo, tanto que incluso se alteran los horarios de los vuelos durante esos 2 o 3 días que dura el Yipeng. Y luego no deja de ser un artefacto que se ilumina con el fuego, así que otro de los peligros, y yo creo que uno de los mayores peligros, no solamente para animales, sino para nosotros, para las personas, son los incendios. De hecho, este es uno de los accidentes más frecuentes provocado por estos farolillos y nosotras en Chiang Mai vimos que realmente que es algo que pasa, que un golpe de aire se lleva el farolillo donde no debe, se enredan los cables de la luz y tienes un incendio que se ha iniciado en muy pocos segundos, ¿no? Y luego, evidentemente, este festival se desarrolla en un ambiente de fiesta, se come fuera, hay muchos vendedores callejeros, se generan muchísimos residuos de un solo uso, especialmente plástico. Y yo, sinceramente, cada vez que pienso en este festival y me acuerdo de cómo estaban las calles de basura, volviendo al hotel, de verdad que se me parte el alma. Y vosotros os estaréis preguntando si este festival tiene todas estas consecuencias, si el lanzamiento de farolillos, si el depositar kratongs en el río tiene tantas consecuencias negativas, ¿por qué no se ha prohibido ya? ¿Por qué no hay alguien haciendo algo? Pues bueno, al parecer en Chiang Mai llevan tiempo intentando limitar el lanzamiento de linternas, empezaron limitando el horario y las zonas en las que se podían lanzar. Y en el año 2019, es decir, cuando yo estuve en Tailandia, sacaron una ley que prohíbe tajantemente el lanzamiento de linternas. Lo curioso es que mientras en la calle se supone que el lanzamiento de linternas está prohibido, hay eventos privados organizados por agencias de viajes y turoperadores que siguen celebrándose con total impunidad. Desde hace unos años se organizan eventos privados que cuestan entre 150 y 200 euros, ahí es nada, por persona, en los que se lanzan linternas de forma masiva, es decir, todos los asistentes lanzan su linterna a la vez. Y son unas 3.000 linternas que se lanzan al cielo de forma sincronizada. O sea, solamente en un evento privado se lanzan 3.000 linternas. O sea, os imagináis el impacto que puede tener eso en el medio ambiente? Entonces, claro, mientras que en la calle están prohibiendo el lanzamiento de cualquier tipo de artefacto, en estos festivales privados se mantiene. ¿Qué pasa? ¿Que no afectan igual estas linternas al tráfico aéreo que las que se lanzan en la calle? Pues evidentemente sí, pero las linternas de la calle no generan cientos de miles de euros en una noche. También te diré que el Yipeng de 2019, a pesar de que la policía hizo todo lo que pudo por parar el lanzamiento de linternas, fue imposible de frenar. Había muchísima gente en cada esquina, muy pocos policías controlando, muy pocos carteles avisando de la prohibición, de la nueva ley, y se fue totalmente de las manos. El cielo empezó a iluminarse y el Yipeng se celebró al 100%. Algo curioso es que el lanzamiento de linternas no pasa solamente en Tailandia, no pasa solamente durante esta celebración, sino que pues es algo que, como gusta muchísimo, se ha trasladado a otros momentos del año. Por ejemplo, en Tailandia se lanzan farolillos en fin de año, se lanzan desde las islas, que imaginaos lo cerca que están del mar. Y mientras me documentaba para preparar este podcast, encontré un vídeo que os compartiré en las notas del podcast sobre el caso de Shifen en Taiwán, que es conocida como la capital de las linternas. En esta ciudad lo que hicieron es que en los años 90 convirtieron esta actividad, o sea, lanzar farolillos, en una atracción turística. Y la cantidad de gente que se desplaza hasta este lugar no ha hecho más que crecer, solamente para lanzar farolillos. Se calcula que en este país, en Taiwán, se lanzan unos 600.000 farolillos al año. O sea, no es solamente una cosa de Tailandia. Y no es solamente una cosa de Asia, aunque afortunadamente en muchos lugares las han prohibido por su peligrosidad. Tanto en Europa como en América se han utilizado en muchas celebraciones, en bodas, en bautizos, en muchas celebraciones. Por poneros un par de ejemplos, en Biarritz a finales de 2019 se celebró un lanzamiento de linternas para atraer la buena suerte.
En Burgos se hizo un lanzamiento de linternas en un acto solidario con África. Y la noche de fin de año de 2019 a 2020, 3 farolillos incendiaron un zoológico en la ciudad alemana de Krefeld y mataron a 30 animales. Hasta ahora os he hablado de la historia, de la cultura detrás de estas celebraciones, os he hablado de las consecuencias, pero también os quiero hablar de mi experiencia, de cómo viví yo este festival. Nosotras llegamos a Chiang Mai la segunda noche de celebración, porque las linternas no se lanzan una noche solamente, son 2 noches de festival. Y sinceramente yo tenía muchísimos sentimientos encontrados. Por una parte quería ver el Yipeng con mis propios ojos, pero a la vez estaba deseando que nadie lanzara ni una sola linterna y puse todas mis esperanzas en esa nueva ley que había salido en 2019 pensando que la gente la respetaría, pero un par de horas más tarde comprobé que no, que la gente, o la gente no estaba bien informada, había poca policía, o la gente tenía tantas ganas de lanzar sus farolillos que no hubo manera de frenarlo. Nosotros nos acercamos a la zona desde donde salían las linternas y comprobamos que había tantísima gente que es que era imposible frenarlos. Y de hecho yo creo que la policía acabó cediendo y acabó permitiendo que se celebrase. Os tengo que decir que el Yipeng es una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida y que a la vez me han partido el corazón. Es el espectáculo de ver las linternas elevarse, iluminar el cielo. Es maravilloso hasta que piensas en las consecuencias. Es un festival que todo lo que tiene de bonito lo tiene de desagradable. Al día siguiente de vivir esta experiencia me escribió una chica de Chiang Mai que se dedica a promover la filosofía Zero Waste en la zona y en Tailandia a través de su cuenta, que es @lesswasteforwhales. Ella forma parte de la brigada de recogida de basura del día después del festival y me mandó unas imágenes que las compartió en su cuenta de Facebook que realmente son para reflexionar y para hacerse alguna pregunta. Te las voy a dejar también en el blog para que las puedas ver. Entonces, ¿qué puedes hacer tú al respecto de todo esto? Cuando compartí todo esto en redes sociales, evidentemente llegaron opiniones de todo tipo. En general, mucha gente no conocía el impacto de este festival, pero hubo mucha gente que cuestionó mis palabras y me dijo que no había que ser tan extremista, que no dejaba de ser una tradición, un festival local, que además traía mucho beneficio económico a algunas zonas del país, especialmente a Chiang Mai. Y estoy de acuerdo en que es una tradición, pero no en que es una tradición local. La mayoría de los que estábamos allí éramos turistas. La mayoría de personas lanzando farolillos eran turistas. La mayoría de personas depositando kratongs en el río eran turistas. Entonces, en el momento en el que algo pasa de ser una tradición para agradecer a los dioses, que forma parte de la cultura de una sociedad, a ser algo turístico que se hace, en muchos casos, solo por la foto, pues tenemos un problema, especialmente con las consecuencias medioambientales que tiene. Y estoy segura de que no es lo mismo que un grupo de tailandeses lancen unos cuantos farolillos un día al año a que miles de personas se reúnan en un evento sincronizado y lancen 3.000 farolillos a la vez. A mí personalmente solo se me ocurren 2 soluciones, una es no participar y la otra es dar voz a este problema. En mi opinión, no se trata de que se deje de celebrar porque estoy segura de que la gente local quiere seguir haciéndolo, aunque sí que es cierto que podrían buscar una forma con menos impacto en el medio ambiente, pero nosotros, viajeros, podemos dedicarnos únicamente a observarlo desde fuera sin necesidad de contribuir también al problema. Muchas veces participamos en este tipo de eventos porque los hemos visto en Instagram o en vídeos y queremos tener esa misma foto. Participamos porque es tradición en el lugar al que vamos y porque queremos vivir esa experiencia, o participamos pues simplemente porque nos dejamos llevar por la inercia. Pero si estás escuchando este podcast, yo solo te pido que antes de participar en cualquier evento o actividad, ya sea este del que estamos hablando en el podcast o cualquier otro, que te pares 5 o 10 minutos a pensar en si puede haber consecuencias y si estas consecuencias son negativas. Y que busques información, que para eso vivimos en la era de Internet e información hay de sobra. E insisto en que en este podcast he hablado de este evento, pero cualquier actividad, cualquier festividad en la que vayáis a participar en cualquier viaje,
Os recomiendo que de verdad le dediquéis esos 5 o 10 minutos a investigar si es algo responsable, si es algo sostenible, si es algo que tiene un impacto, si ese impacto es negativo, porque la información está ahí y creo que nosotros como viajeros, igual que buscamos las 10 cosas que podemos hacer en Chiang Mai, también podemos buscar pues, si esas 10 cosas están bien hechas. Y quiero insistir especialmente en esto, en que no se trata solamente de este evento del que os estoy hablando en el podcast, sino que cualquier actividad en la que vayáis a participar estando de viaje, le dediquéis esos 5 o 10 minutos a buscar pues, cuáles son las consecuencias de esa actividad, si es responsable, si no lo es, si tiene algún impacto, si ese impacto es negativo. Porque en mi opinión, como viajeros, tenemos la responsabilidad de investigar, de informarnos y de hacer que el impacto que tiene nuestro viaje sea lo menos negativo posible, que haya el menos impacto posible, que si hay impacto, que al menos sea positivo. Para acabar, decir que este año el Yipeng y el Loy Krathong se celebrarán dentro de unos días. En la fecha en la que estoy grabando este podcast no hay noticia de que el evento se vaya a cancelar debido al coronavirus. Lo que sí me imagino es que habrá mucha menos gente, muchos menos farolillos en el aire y muchas menos ofrendas en el río. Seguro que será un festival más local y más tranquilo que otros años y la verdad es que yo creo que esa es la parte buena de todo esto. Como siempre, me encantaría saber qué opináis sobre el tema, cómo lo veis vosotros, si creéis que como turistas tenemos la obligación de informarnos a la hora de participar en esta y otras actividades. Quiero saber si en vuestro viaje participasteis en este festival, si la información que os he contado la desconocíais y quiero saber si, pues en el caso de que vayáis a viajar a Tailandia en un futuro y os coincide con este festival, participaréis o no. En fin, muchísimas gracias por escuchar el episodio de hoy, espero que os haya gustado y ya sabéis que durante la semana nos seguimos a través de redes sociales, especialmente en Instagram, donde me encontráis como @lamaletadecarla. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!